¿Quién no lo iba a decir, verdad? Cantando himnos al Señor. Forman parte de la tradición. Y yo siempre digo que lo que importa es el corazón. Al final Dios lo que le llega no es tanto es el tono de la voz, porque si no algunos estaríamos suspendidos, pero le llega el grito del corazón, ¿no? Que le reconoce, que le adora, que le alaba. Bueno, el domingo pasado estuvimos hablando de un rasgo identitario, característico de lo que son los discípulos. Y estuvimos hablando acerca de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, donde se habla de no tener miedo, los versículos anteriores, ni estar inquietos, sino santificad al Señor nuestro Dios en vuestros corazones y estad preparados para presentar razón con humildad y respeto, de la esperanza que hay en vosotros. A pesar de estar dirigiéndose a un pueblo, a una comunidad perseguida, incluso a una sociedad amenazada, la cristiana, pues había un rasgo característico que era un pueblo esperanzado, a pesar del sufrimiento. No es fácil. Y que eso era motivo por el que el no creyente se despertaba la curiosidad, la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que vosotros viváis con tanta alegría una situación tan difícil como la de ser una comunidad perseguida, tratada como enemigo del imperio? Y eso era un rasgo identitario. Hablábamos también de que de ahí nace un evangelio que no se propone como oferta, sino que produce y genera demanda. Necesidad, despierta la necesidad, despierta la curiosidad, despierta interrogantes, y la Iglesia tiene que estar preparada para presentar razones de esa esperanza que hay en ellos, ¿no? Claro, ante la falta de vida radical cristiana, pues surge la oferta para hacer discípulos. Y ofrecemos milagros, sanidades, bueno, que te va a ir bien, que el bien de Dios para ti es que te vaya bien. Claro, ¿cómo le podías decir eso a alguien que estaba siendo perseguido por causa de Cristo? No era muy... Yo sé que como no nos persiguen, pues ahora tenemos otros valores, ¿no? En cualquier caso, la experiencia cristiana en la vida de los primeros discípulos despertaba curiosidad, preguntas y demandaba de la sociedad, creaba demanda en la sociedad. Hay otro rasgo característico que lo hablé en la introducción, pero que me gustaría pararme hoy un poquito, ¿vale? Tampoco quiero llenarnos la agenda de hoy, espero. Se encuentra en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, versículos 33, me parece, bueno, 34 y 35. Y dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también los unos a los otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Claro, dicho esto, leído así, bueno, pues es una obviedad. Bueno, ya lo sabemos. La forma en que nos amamos los unos a los otros es una manera de reconocer que somos discípulos de Cristo, porque cumplimos ese mandamiento nuevo. ¿En qué era nuevo el mandamiento? Se conocía, se sabía, el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo nuevo de este mandamiento es
amaos los unos a los otros como yo os he amado. Claro, la Biblia dice que a los que Jesús amó, los amó hasta el fin. Y mostró su amor hasta las últimas consecuencias, entregando su propia vida, como todos conocemos. Amar sin agradarte a ti mismo, sino buscando el bien del otro. Es una forma de amor complicada, ¿no? Cuando hablamos de el amor como una seña de identidad del cristiano, habría que decir en qué consiste eso. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando yo miro la comunidad, pequeña comunidad de 12 discípulos a la que Jesús llamó, veo una convivencia de caracteres, personalidades muy diferentes. Veo a gente que tenía razones no solo para no compartir mesa, sino hasta para odiarse. Tenemos a Mateo el publicano y a Simón el celote. O sea, imagínate, el celote era un judío revolucionario, que no se sometía al imperio, no reconocía el imperio romano, y si había que llegar a la fuerza y la violencia no era ningún problema. Y por otro lado estaba Mateo, que ya sabéis que era un publicano, un judío que recaudaba de los judíos para pagar al imperio, a los romanos. ¿Tú te imaginas esa convivencia? Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Había otros, como son los hijos del trueno, que así se les llegó a llamar, el discípulo amado, Juan, y Jacobo, su hermano, que bueno, que parecen más tranquilos, ¿no? Pero eran unos intolerantes. Recordad aquel pasaje en el que porque vieron a uno que estaba echando demonios en el nombre de Cristo y no era de los suyos, se lo prohibieron. Y Jesús le tiene que corregir, hombre, por favor, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Estos mismos fueron los que dijeron, oye, hay una ciudad una aldea en la que no nos quieren recibir. Si quieres, oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Tela, aguántales también a este tipo de perfil. Bueno, pues esos eran. Estos también son los mismos que le comieron la oreja tanto a su madre, que su madre se fue a Jesús a decirle, oye, mira mi Juan y mi Jacobo, si da gusto verlos. Están que te sirven y te siguen siempre y para todo. Concédeles que uno esté a tu derecha y uno esté a tu izquierda. Las madres son capaces de hacer cualquier cosa, hasta el ridículo por sus hijos. No sabían lo que estaban pidiendo. Jesús dijo, eso no me toca a mí. Mamás, no siempre Dios va a daros lo que pedís para vuestros hijos. Lo siento. Esos son Juan y Jacobo también. ¿Y qué me dices de Pedro? Un hombre que le costaba quedarse callado, impetuoso, que se creía mejor que ninguno. Estos, pero yo iré contigo hasta la muerte. Hasta que un gallito que cantaba le recordó lo que Jesús le había dicho y le llevó a la profundidad de la depresión. No eran gente fácil, ¿verdad? Ninguno era fácil. Había alguien que hacía posible esa convivencia, que era Jesús, en medio de ellos. De hecho, no pasaba mucho tiempo sin que en el camino discutieran sobre quién iba a ser el mayor entre ellos. Pero Jesús aprovechaba esas ocasiones para enseñarles que el reino de Dios no es como el reino que ellos conocen, como cualquier gobierno humano. En el reino de Dios, el mayor sirve al menor. El más pequeño
es el más importante, es el más grande. Completamente distinto a lo que podíamos entender en cualquier sociedad de entonces, y más en aquel entonces. Así que podemos ver cómo Dios hizo posible en Jesús que personalidades, caracteres y culturas distintas pudiesen converger y amarse. Y amarse. El amor entre nosotros es un rasgo característico del cristiano. Fíjate que Jesús podía haber dicho: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tenéis la verdad. ¿Sí? ¿Lo podía haber dicho? Sí. Podía haber dicho: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que sois santos y perfectos. ¿No? En esto conocerán que sois mis discípulos, en la forma en que os amáis los unos a los otros. Y el domingo pasado hablábamos de la esperanza como un rasgo identitario y característico de los cristianos del primer siglo, del cristiano, del seguidor, del discípulo de Cristo. Hoy hablamos del amor como un rasgo identitario. Un amor que trasciende nuestra forma de ver y entender las cosas. Y yo pensaba, porque fíjate que en la iglesia, ¿quiénes eran las personas más importantes de la iglesia del primer siglo? Los pobres, los huérfanos, la viuda y el extranjero. La gente no vendía las casas. Lo que voy a decir es un poco fuerte, para que los apóstoles vivieran bien. La gente estaba dispuesta a poner las casas y venderlas y poner el dinero a los pies de los apóstoles, porque había pobres entre los hermanos. Y algunos tenían tanta intolerancia a la pobreza que eran capaces de vender todo lo que tenían y traer sus posesiones para que se pudiese atender a la gente pobre. De tal manera que no había pobres entre ellos, porque todo lo tenían en común, dice la Biblia. ¿Eso es una forma de expresar amor, sí o no? Eso es amor. Pero hay muchas maneras de expresar ese amor también. No solo en lo que tiene que ver con entender que los pobres era un mal que casi necesario. Nadie daba nada por los pobres. Solo la Iglesia, ni el imperio. Y los judíos, a pesar de su gran normativa en cuanto a la justicia social, también la descuidaban. Algunos eran capaces de abandonar hasta sus padres mayores, a los que Jesús les reprocha. Honrarás a tu padre y a tu madre porque... La forma en que la Iglesia vivía el cristianismo era... se habían sentido amados y amaban. Y hacían el bien, se lo habían aprendido. Sed como vuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. No hay categorías morales que se escapen de la gracia de Dios. Y por eso había también, yo siempre digo, además de, bueno, pues dentro de eso, ayudar al judío, pues está bien, ¿no? Entre judíos no nos vamos a ayudar.
Pero es que la iglesia del primer siglo no era solo de judíos, era también de gentiles. Y los gentiles es la antítesis de lo que eran los judíos. Culturalmente, desde el punto de vista de religioso, lo contrario. Recordar las desavenencias que hubo en el capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando las viudas de los judíos se sintieron desatendidas, ¿y la iglesia qué hizo? Reconocer el liderazgo de griegos dentro de la iglesia para atender esa labor sin que ellos tuviesen que descuidar la predicación y la oración. ¿Cómo podemos mostrar que somos cristianos además de la solidaridad entre nosotros, de la ocupación en el interés de los unos por los otros? Yo quiero leeros dos pasajes que creo que para mí fueron muy importantes desde el punto de vista de la comunidad cristiana, de los cristianos del primer siglo, y que creo que puede ser muy importante para nosotros. Vamos a leer primero Romanos capítulo 15, versículo 7. ¿Lo tenéis? Dice así: por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Esta es la antesala de lo que es el Evangelio a los no judíos. Había problemas entre los judíos, en la convivencia entre judíos y no judíos, y gentiles. Y el apóstol Pablo espera que la iglesia sea una comunidad que sabe acoger, que acepta. Aceptaos los unos a los otros. ¿Por qué dice eso? Fijaos lo que dice el capítulo 14. Vamos a leer el capítulo 14, versículo 1. Dice: aceptar o acoger o recibir al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Porque uno cree que ha de comer de todo, otro, que es débil, solo come legumbres. El que come de todo, que no menosprecie al que no come, y el que no come, que no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Si permanece en pie o cae, es asunto de su propio amo. Pero estará firme porque Dios es poderoso para hacerlo estar firme. Hay quien hace distinción entre unos días y otros, mientras que otros consideran que todos los días son iguales. Que cada uno esté seguro de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor. Y el que no distingue el día también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, tanto de los muertos como de los que viven. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo
Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien procurad no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es impuro en sí mismo. Aquí le habrían dicho a Pablo que es liberal. Pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano se sienta agraviado, ya no te comportas conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien murió Cristo. No permitas que se hable mal de lo que es vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es reconocido por la gente. Por lo tanto, sigamos aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. ¿Tú tienes la convicción que la fe te ha dado? Guárdala para ti mismo, delante de Dios. Dichoso aquel que no se considera culpable con la decisión que toma. Pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo, porque no lo hace con la convicción de la fe, que da la fe, y todo lo que no proviene de una convicción de fe es pecado. Yo creo que, fíjate qué manera más, porque claro, cuando hablamos de que gentiles y judíos empezaron a convivir, es que eran completamente diferentes. Tenían una cultura completamente distinta. Los judíos pensaban de los gentiles lo peor. Imagínate cuando empiezan a convivir y los judíos que tenían reglamentado hasta la comida, los días que celebraban y no celebraban, las cosas que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer, y los otros es una desregularización a tope, es decir, no tenían ningún problema. Y entonces el apóstol dice, bueno, vosotros judíos que pensáis que los gentiles son débiles porque no pueden contenerse de hacer determinadas cosas, recibidles. Recibe aquel que no es tan santo como tú, que no es tan bueno como tú, que no piensa como tú, que no hace las cosas que tú haces. Recíbelo. ¿Qué ocurre? Que el problema no es que tuviesen opiniones distintas respecto a lo que hay que comer, hay que beber, los días que hay que guardar o los que no hay que guardar. El problema es que la opinión de cada uno se convierte en actitud hacia el otro. ¿Qué pasaba? Que los judíos que creían que el cumplimiento de las prácticas que tenían que ver con la alimentación, con los días, las festividades y todo esto, les hacía mejores por ser judíos. ¿Y qué hacían? Ellos juzgaban al que no lo hacía. ¿Te suena eso? Sí, es como el que viene a la iglesia, uno que viene a la iglesia, y porque él viene a la iglesia juzga al que no viene. Más o menos, un poquito así. O porque uno diezma, juzga al que no diezma. O porque uno ora, juzga al que no ora, sin saber si ora o no ora, o sin saber cuál es su relación personal con el Señor. Pero como no lo hace como yo lo hago, y yo tengo la verdad, yo soy el elegido, juzgo. Me creo con el derecho de juzgar.
¿Qué decían los gentiles? Es que eran actitudes irreconciliables, ¿eh? Por eso hay que mirar mucho al Nuevo Testamento para ver que hay que ser un poquito... Si queremos aprender de tolerancia, de amor, de aceptación, y miremos estas cosas. ¿Qué decían los gentiles? Si es que no se puede hacer nada, chicos, está todo prohibido, con vosotros no hay quien viva. ¿No? Es que todo está... ¿Qué hacían? Menospreciaban. Mira, yo tengo a Cristo, yo creo en Cristo y como carne de cerdo, que está muy rica. Y menospreciaban al judío porque no la comía. Así que vemos a unos menospreciando y a otros juzgando. ¿Qué ambiente es ese tú? ¿No te suena de algo? Y a veces, por desgracia, en las comunidades perdemos la conciencia de quién es Dios y qué ha sido Dios para nosotros y tratamos de establecer en los demás unas cargas que nosotros no nos las han exigido. Llega a decir el apóstol, oye, vamos a ver, si ese que para ti es tan malo, porque come de todo, porque hace la vida porque vive como un gentil creyendo en Jesús, si ese es tan malo, que sepas que por ese murió Cristo. ¿Quién eres tú para juzgar a alguien por el que Cristo murió? Claro, cuando hay una concepción moralista de la fe, en realidad nos convertimos en jueces con una facilidad pasmosa, olvidando que todos somos pecadores, que la Iglesia no es un museo de santos, es un hospital de enfermos, que la gente no viene aquí porque es más buena que, no, sino porque tiene una conciencia de pecado mayor que. Y por tanto, el pecado nos iguala a todos los seres humanos. Todos somos pecadores. Y todos necesitamos un Salvador. Es curioso porque si tú te lees este texto, te das cuenta cómo lo que Pablo quiere es mantener ese amor mutuo, ¿no? Entre hermanos que son diferentes. Y por tanto, el principio básico de eso es la aceptación. La aceptación. Nada, no pasa nada. Es más importante que la niña esté bien que el sermón. Bueno, quiero decir, había que parar, ¿no? Aceptación. Además de parar, yo me pongo malísimo con estas cosas. Lo paso mal. El principio del amor mutuo está en la aceptación del otro. El otro no es el que piensa como yo. No es el que hace las mismas cosas que yo. Es el diferente a mí. Así que eso es lo más importante. El amor mutuo se expresa en aceptación. Y la aceptación encuentra su fundamento en lo que hemos leído el versículo 7 del capítulo 15. Aceptaos los unos a los otros como Cristo también os aceptó para gloria de Dios. Si Cristo me aceptó a mí, ¿quién soy yo para no aceptar a los demás? ¿Que pueden existir diferencias? Sí. Pero el amor se expresa siendo una comunidad de acogida, de aceptación. ¿Y en qué se traduce esa aceptación? Versículo 15. Vamos a leer el versículo 15 y concluiremos. Del capítulo 15, versículo 1.
y 2. Dice, así que los que somos fuertes en la fe debemos soportar las flaquezas de los débiles en lugar de hacer lo que a nosotros nos agrada. ¿Qué os parece? Cada uno de nosotros debe procurar agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo, porque tampoco Cristo se agradó a sí mismo. ¿Os dais cuenta cuál es el camino? Si busco agradarme a mí, si busco agradarme a mí mismo, no estoy pensando en el otro. Y entonces, ¿qué voy a imponer en mi relación con el otro? Si el otro hace cosas que no me agradan, ¿qué hago? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí o no? Si busco agradarme a mí mismo, lo que no me agrada a mí, ¿qué hago? Con lo cual, debemos de aprender a no agradarnos tanto a nosotros mismos, sino tratar de agradar a nuestro prójimo. Fíjate que no dice agradar a Dios, porque eso dice agradar a nuestro prójimo. El apóstol Juan tenía una teoría de esto, y es que lo dice en su carta, dice, ¿cómo podéis decir que amáis a Dios y no amáis a vuestro hermano que está a vuestro lado? El que tal cosa dice es mentiroso. Porque no puedes decir que amas a Dios a quien no ves y aborrecer a tu hermano con el que estás todos los días. O sea, es evidente que si queremos agradar a Dios, tenemos que subordinar nuestro interés al interés del otro. Tenemos que preferirnos, como dice la Biblia, los unos a los otros. Tenemos que buscar agradarnos los unos a los otros y no agradarnos a nosotros mismos. Como Jesús hizo. Nadie pone en duda el amor de Cristo expresado en aquella cruz, porque no buscó agradarse a sí mismo. Así pues, si queremos mostrar el amor de Cristo, tenemos que seguir su ejemplo. Y para ello, ¿cuál es el requisito? Porque claro, nosotros hemos hecho una gran lista de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer. ¿Vale? Yo he escuchado listas de todo tipo en las iglesias. Yo he visto cómo se ha prohibido escuchar música no cristiana, cuando habría que explicar muy bien eso de la música cristiana y no cristiana, porque hay música cristiana que podría ser otra cosa también, ¿eh? Pero bueno, da igual, no voy a entrar en eso. Pero yo voy al hecho de que muchos de nosotros nos atascamos en esas cosas. Y perdemos en perspectiva, y muchas veces discutimos por conceptos y olvidamos las personas. Hemos de seguir el ejemplo de Jesús. Si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que parecernos cada vez más a Él. Como dice la Biblia, andar como Él anduvo. Y nuestro nivel de autoexigencia respecto a la vocación de servicio al otro tiene que aumentar. La Iglesia tiene que ser un espacio de acogida, no donde la gente se sienta amenazada, no donde la gente se sienta censurada, acusada, maltratada. Es un espacio de amor, de reconciliación, de restauración.
Y la iglesia no son las paredes, no es este lugar, la iglesia somos cada uno de nosotros. Así que Dios nos está retando a cada uno de nosotros en esta mañana a que si queremos mostrar a Cristo, queremos ser identificados con Cristo, hemos de amarnos los unos a los otros, de manera que seamos capaces de aceptarnos más allá de las diferencias. A lo mejor entre nosotros ahora mismo nos aceptamos con facilidad, porque muchos de nosotros somos hasta amigos ya, pero yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en gente que venga de distintas condiciones, de distinta manera de ser, y que seamos con ellos como somos entre nosotros. Sin ningún tipo de condicionante, sin ningún tipo de limitación. Que amemos a aquellos que vienen, porque creemos que los que vienen es porque Dios los pone en nuestro camino, ¿no? Y que les amemos de la misma manera que nos amamos nosotros. Que no haya distinción. Y pueden ser muy distintos a nosotros, pensar de manera muy distinta, llevar una vida muy diferente, practicar cosas que nosotros no practicamos. Pero hay que amar. Amén. Como Dios nos amó. Aceptar como Él nos aceptó. Y la base de la mayor expresión de aceptación es que no miro agradarme a mí mismo, sino agradarte a ti. Por eso dice la Biblia, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, eso es un buen ejemplo, ¿no? Prefiriendo al otro, anteponiendo la necesidad del otro a mí mismo. Eso es lo que Jesús hizo, ¿o no? Así que nada, es una manera de ser conocidos como Jesús. Si nosotros vivimos esa forma de relacionarnos los unos con los otros por amor, desde la aceptación, desde el mirar por el bien del otro y no tanto por el nuestro propio, yo creo que ese es un gran ejemplo para este mundo que necesita realmente amor. Vamos a orar y a dar gracias.